Con nuestro tema del rey David y algo, conforme vamos viendo la historia, hemos estado viendo cómo David está teniendo, como dicen, una piedra en el zapato. ¿Se acuerda? Un mal necesario, un Saúl que lo está persiguiendo, que lo está agobiando, que no lo deja tranquilo, aun y cuando se acuerda que tomó una determinación David de irse a territorio enemigo. Y de alguna manera eso no estuvo tan bien, pero de alguna forma eliminó toda la presión que David tenía por parte de Saúl. Pero todo lo que empieza tiene que terminar, y llegamos el día de hoy al momento en el que Saúl fallece, muere, ¿verdad? Y no estamos concentrados en Saúl, pero vamos a dar lo que sí se conecta con la vida de David. Y yo te diría, ¿qué es lo que se diría en tu funeral? Yo sé que a nadie nos gusta pensar en la muerte. ¿Será que como pastor me toca estar en funerales? Nada menos el día de hoy, por cierto, le encargo que estemos orando. ¿Quién conoce a nuestra hermana Silvia Campillo? A nuestra hermana Silvia Campillo, muy activa aquí en nuestra iglesia. Su esposo acaba de fallecer. Es que está batallando ahorita, digo, en eso ella está firme en su fe, pero que estemos orando para que Dios fortalezca su corazón y el corazón de su familia en este tiempo difícil para ellos. Pero pensando en todo esto, ya preparándose los servicios funerarios y el memorial y todo, será como ministro que me hace continuamente estar pensando no que esté pensando en la muerte, pero me hace reflexionar a cada rato. Y yo digo, ¿qué es lo que la gente diría de ti en tu funeral? ¿Qué quisieras que la gente diría? Porque no sé, o sea, de alguna forma hay muchas cosas que tú y yo estamos haciendo en vida hoy que a lo mejor serían reconocidas el día de nuestro funeral, pero dirías, ¿y esto para qué me va a servir? No sé si me doy a entender. ¿Cómo resumirías en una frase, en un párrafo breve, toda tu vida? Porque de alguna manera, aún en vida, podríamos decir que el mismo Saúl resumió su vida, y me estoy refiriendo a 1 de Samuel, en el capítulo 26, versículo 1. Primero de Samuel 26, 21, perdón, cuando David perdona su vida, ¿sí? Primero de Samuel 26, 21, y dice, entonces dijo Saúl, aquí está Saúl hablando, ¿sí? Y dice, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y miren lo que afirma en este momento Saúl: he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Es que de alguna manera todo aquello que hizo Saúl podríamos resumirlo en una breve frase: he hecho neciamente, me comporté como necio. De alguna forma Saúl tenía todo a su favor, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que decía que era un hombre alto, atractivo, fuerte, con habilidades de liderazgo, valiente, no le tenía miedo a enfrentarse a la batalla? Y qué triste, acabó mal. Fue el primer rey del pueblo de Dios y acabó mal. No solo vivió mal, también murió mal. También murió mal, una muerte trágica. Primero de Samuel, en el capítulo 31, ahora sí vamos continuando donde veíamos desde el miércoles pasado. Primero de Samuel 31, dice que los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. En pocas palabras, perdieron y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Imagínense las noticias de ese día en el periódico. Terrible derrota, gran tragedia para el pueblo de Dios. Perdieron la batalla contra los filisteos. Cayeron en campo de batalla tantos miles. Y siguiendo, versículo 2, los filisteos a Saúl, el rey, y a sus hijos mataron a Jonatán. ¿Se acuerda de Jonatán? A Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, los hijos del rey. Versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros,
y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero el escudero no quería, porque tenía gran temor. Y no creo que fuera miedo, sino el respeto, ¿verdad? Entonces, las actitudes necias de Saúl, aún en la muerte, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Mire, aún en la muerte Saúl arrastró gente a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, él muere matándose a sí mismo e impulsa que su empleado de confianza, su guardaespaldas, haga lo mismo. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿A qué impulsarás tú a la gente cercana a ti el último día de tu vida? A mí esto me hace reflexionar. Con tu diario vivir del día de hoy, con tu comportamiento, que si hoy fuera el último día de tu existencia, la gente que está cerca de ti, ¿a qué sería impulsada? A imitarte. Porque esto es lo que está sucediendo. Versículo 6: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ahora, las consecuencias todavía fueron mayores. No solo muere un rey. No solo es nuestra vida. ¿Se acuerda que hablábamos? Tenemos que tomar en consideración que nuestras acciones buenas y malas siempre van a tener un impacto más allá de nosotros mismos. No podemos decir, esta es mi vida y haga lo que yo quiera. No puedes, porque lo que hagas de tu vida como tú la quieres, vas a dañar a la gente que tienes a tu lado. Y las decisiones que Saúl estuvo tomando condujeron a la derrota del pueblo de Dios aquí. Y no solo eso, mire lo que dice versículo 7, donde nos quedamos, primero de Samuel 31:7. Dice: y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que a Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Aún los vivos salieron corriendo. Y los filisteos, ¿qué hicieron? Vinieron y habitaron en ellas. Cuando dejes un hueco, alguien lo va a llenar. Dejan las ciudades, ahí va el enemigo a tomarlas. Versículo 8: aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos, imagínense, tendidos en el monte de Gilboa. ¿De qué sirvió tanta gloria y tanta pompa y tanto honor y tanto prestigio y tanto estrategia? Versículo 9: le cortaron la cabeza, lógicamente ya estaba muerto, y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, fíjense nada más, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Perdieron todo. No solo murió el rey, no solo murieron sus hijos, el pueblo de Dios quedó totalmente aniquilado. Y todo parecía indicar que era el fin del pueblo de Dios. Parecía que el enemigo había ganado la batalla final. Todo está acabado, todo ha terminado, así parece. Pero en realidad era un nuevo comienzo, un nuevo principio. Dios sigue en control. Y yo creo que esto es bien importante. El día que tú y yo nos muramos, Dios continúa en control y seguirá su obra sin ti y contigo. Y es lo que está aquí sucediendo. Y es justo en este momento, en este, en este via crucis y en este, cambio, diríamos, crucial en el pueblo de Dios, donde nuestro personaje David interviene de nuevo. Así se encontraba el país en este momento, y pudiera parecer que ya no había salida, pero como siempre Dios ya tenía todo preparado. A Dios nada le llega por sorpresa.
Mi hermano, a veces estamos tan metidos en nuestros problemas que creemos que Dios también, así como, ay, yo no pensé que esto me iba a pasar. ¿Ya te diste cuenta, Dios? Déjame informarte. Pero ¿se acuerda que desde primero el libro de Samuel, en el capítulo 16, cuando Dios le está diciendo a Samuel que vaya a ungir a David, precisamente qué le dice? Porque de sus hijos, de los hijos de Isaí, yo me he provisto un rey. O sea, años atrás, Dios se había provisto un rey. Yo no sé, pero de alguna forma Dios te ha dado alguna palabra, has sentido un pasaje de la Biblia que ha sido para ti y parece que no se cumple. Es lo que estaba sucediendo en la vida de David. Pero Dios había preparado a David para ser el rey, solo que tenía que ser en el tiempo de Dios y no en el tiempo de los seres humanos. Yo me imagino que de alguna manera David debe haberse desesperado. Decir, oye, yo soy un rey ungido y ¿por qué no subo al poder? Yo no sé si de repente David deseaba, bueno, Dios, yo no puedo matar a Saúl porque es el ungido, pero ¿por qué no te lo echas ya de una vez, ya, no? No sé, no nos dice nada de eso tampoco la palabra, ¿sí? Y ya de antemano podemos ver lógicamente un contraste en el resumen de la vida de David comparada con la del resumen de Saúl que acabamos de ver. Ahí notamos un gran contraste. Para el momento de la historia en la que justo ahorita nos encontramos, en este tiempo en donde Saúl muere, ¿sí? En esta narración, David debió haber tenido como unos 30 años de edad. O sea, no han pasado 2, 3 años en donde David está esperando a que se cumpla la palabra profética de que sería rey. No estamos hablando de 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Algunas personas afirman, los teólogos, que David debe haber tenido como unos 17 años cuando fue ungido. Ahora tiene 30. O sea, estamos hablando de más de 10 años. Estamos hablando como de 13 años que pasaron para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Mi hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Aunque parezca tardarse, no te desesperes, va a llegar. Y es precisamente lo que está sucediendo en este momento. Y no sé, me llama la atención. Porque en el Salmo 78, es que le voy a sacar tantito del libro primero de Samuel y lo voy a llevar al Salmo 78, los últimos 3 versículos, Salmo 78, 70, y hace el salmista una descripción, hablando de David. Dice, eligió a David su siervo, o sea que Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás, las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Podríamos tomar estos versículos y encontrar un resumen en la vida de David. Dice, eligió a David su siervo cuando tenía 17 años de edad. Lo tomó de las majadas de las ovejas. Cuando por primera vez David tuvo que dejar a las ovejas e ir a combatir y vencer a Goliat, ¿se acuerda? Lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, cuando ahora tiene 30 años subiendo al trono. ¿Se fija? Porque recordemos que de los 17 a los 30 años no solo estuvo esperando David el cumplimiento, sino además estuvo teniendo que esconderse de Saúl. Y finalmente a los 30 años llega al trono. ¿Y qué pasó después? Termina el salmista diciendo, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos durante sus últimos 40 años. Los expertos dicen que David debió haber tenido poquito más de 70 años cuando murió. Es que todavía le quedan 40 años de vida, nos quedan 40 años de historia en la vida de David por estudiar. Durante los primeros 50 años de su vida, David anduvo en la integridad de su corazón. Tristemente, los últimos 20 años vino la tragedia. Hay mucho más en la vida de un ser humano que la cronología. Ya no nada más es decir cuántos años tienes. Hay mucho más lo que está detrás. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Regresémonos a Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4.
Era David de ¿cuántos años? 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos? 40. Cuando vemos los triunfos, los logros, tanto en la vida de los demás como en nuestra vida, tendemos a concentrarnos en el presente, a ver esos logros, y nos olvidamos del ayer y nos preocupamos del mañana. ¿Verdad que sí? Algunos ayeres deben ser olvidados, que no nos van a servir más que de estar estorbando en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Y muchos mañanas, si no es que diría que todos nuestros mañanas deben ser dejados en las manos de Dios. Esto es la verdadera cronología de nosotros como cristianos. Recuerdo una canción de un cantante cristiano que me gusta mucho cómo ministra. Dice: quien me ve cantando piensa que toda mi vida he vivido así sonriendo, pero no saben de dónde he venido y por lo que yo he pasado, dice su canción. Y sí es cierto. ¿Te has dicho que a veces volteamos y vemos una persona que le está yendo bien, que ha logrado a lo mejor cosas que tú y yo quisiéramos, pero nos olvidamos que esa persona recorrió? Y ahora David está en una posición crucial y podríamos decir: ay, qué bárbaro, David, qué suertudo. Espérame tantito, ¿quieres estar en los pies de David? Aviéntate 13 años en los desiertos, en territorio enemigo, viviendo con miedo, combatiendo, luchando, escondiéndote. De alguna manera no podemos. Nuestra vida realmente sería como una galería de arte. Has entrado a las galerías que están los pasillos y los cuadros. Y a lo mejor el primer cuadro de cuando naciste, y luego tu infancia y tus papás, y cuando entraste al kinder, y toda tu vida se podría desplegar así. Y cuando empezamos a reflexionar en nuestro pasado, pudiera, no sé, darnos tristeza muchas cosas, gozo en otras, no sé. Pero debemos dejar que Cristo invada nuestro pasado, tanto el pasado bonito como el pasado feo. Deja que Cristo lo invada y que tome el control de tu mañana, de tu futuro. ¿En qué punto crucial está David ahí? ¿Qué hago? Yo me pongo en el lugar de David. Ay, ya se murió Saúl. Ay, qué triste, porque digo, es sincero, la palabra de Dios nos muestra que le dolió a David la muerte de Saúl. No dijo: ¡ey! Se hizo justicia. No, verdaderamente le dolió. Pero ahora, ¿qué hago? O sea, tú puedes decir: no, pues ya está muerto. Aquí estoy, ya, yo soy el rey. Cállense todos porque ahora vengo yo, porque Dios me ungió. Y no es lo que vemos en David. No sé si me doy a entender. Ya vimos esta situación en la que el pueblo se encontraba en esos momentos. ¿Y cómo fue que David entonces asume el trono? David ya había aprendido muchas cosas: a dirigir, a motivar, a mover, a dirigir a la gente. Y una vez que se entera de la muerte de Saúl, mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1. 2 de Samuel 2:1. Una vez que ya está definido, está enterado, todo está confirmado, Saúl está muerto. ¿Qué hace David? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Aquí está el secreto en la vida de David, diciendo, le está preguntando a Dios: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? O sea, está diciendo: me voy a Judá y me pongo en el trono. Es realmente la pregunta. No está diciendo: oye, ¿quieres que vaya a visitar alguna de las ciudades aquí me voy a Tecate o a Tijuana o Ensenada? No. Está diciendo: ¿quieres que asuma el trono de una vez? ¿A dónde subiré? ¿A dónde subiré? No, porque Dios le dice: sube. Y dice: bueno, ¿a dónde? Y le dijo: a Hebrón. A Hebrón. Como si David le dijera: ya es el tiempo, Dios. Ya sé que se murió. Todo lo físico parece indicar que ya está todo listo para mí. ¿Sí, Dios? ¿Cuántas veces hemos dado pasos creyendo
que todo está listo para el cumplimiento aún hasta de la promesa de Dios en nuestras vidas, y damos un paso en falso porque no era el momento tampoco, aun cuando las condiciones sociales, físicas, materiales se estaban dando. El que tenía que dar luz verde era Dios, no las circunstancias. Tenemos que llegar a este punto. No se apresuró, esperó pacientemente las instrucciones de Dios, y Dios le dice: empieza tu reinado en Hebrón. Y es justo lo que David hace. Justo lo que David. ¿Usted cree que de alguna manera, analicémoslo otra vez, ¿no? David ha estado batallando por años, aguantando. A lo mejor pudo haberse sentido que era ya merecedor de un premio después de haber aguantado a Saúl con tanto lata. Hay promesa de Dios, hay palabra profética. O sea, a lo mejor se acordaba del aceite que fue derramado por Samuel sobre su vida para ungirlo como rey, y diría: no, pues yo ya se murió Saúl, ahí voy yo, ya no estoy matándolo yo, Dios lo mató, ahí voy yo. No, le pregunta a Dios, y Dios le dice: vete a Hebrón. Versículo 11, segundo de Samuel 2:11. Y fue el número de los días que David reinó, ¿en dónde? En Hebrón. Mira, inclusive quiero que veas, porque aún la palabra profética de Dios sobre la vida de David se está cumpliendo, se va a cumplir al pie de la letra, pero no siempre se cumple del momento que queremos, ni de la forma, ni a la velocidad que nosotros queremos. Primero le dice: vete a Hebrón. ¿Sabe qué significa que estuviera en Hebrón? No me refiero al significado de la palabra Hebrón. No, ¿qué representaba que David estuviera en Hebrón? Es que solo está reinando sobre una tribu, la tribu de Judá. Pero son 12 tribus. Cuando mucho dirían lo de los levitas que estaban ahí, a lo mejor. Pero de menos, entonces había 10 tribus de las 12 tribus del pueblo de Dios que no estaban bajo su gobierno. Y él podría decir: oye Dios, pero es que me estás limitando. Tú me ungiste como rey de todo tu pueblo y solo me pones sobre una o dos tribus. ¿Se fija? Nada de eso vemos. Yo creo que aquí podemos empezar a descubrir lo que había en el corazón de David. Y por eso Dios dice: un varón conforme a mi corazón. Un varón conforme a su corazón. Estuvo en Hebrón sobre la casa de Judá, o sea, solo sobre los de Judá, solo sobre esa tribu. 7 años y 6 meses. Híjole, tengo que seguir esperando. Dios, pero si ya llevo 13, pues ahí te quedas. Yo no sé, yo creo que de alguna manera Dios lo está capacitando como rey, y le da primero una tribu, y ya después lo va a llevar inclusive hubo realmente en la vida de David, hubo 3 unciones. ¿Se acuerda que lo vimos? Fue ungido 3 veces. La primera fue por Samuel, ahorita lo ungieron como rey de Judá, pero no reina sobre las demás tribus. Yo inclusive me imagino que muchos se han estado postulando. Oye, ya se murió Saúl, ¿quién irá a ser el próximo rey? Yo estaba ahí, yo estaba en su gabinete, a mí me toca. ¿Sabes qué? Y es más, había un pleito. Hasta yo soy pariente, yo soy el primo del primo del primo del primo del tataraprimo del primo del tataraprimo del primo de Saúl. Me toca a mí. Miren lo que dice segundo de Samuel 3:1, para que vea que no le estoy exagerando. Segundo de Samuel 3:1. Hubo larga guerra. ¿No que la guerra se había acabado? Pero esta es interna, entre la casa de Saúl y la casa de David. Fíjese nada más. Pero David, mire, aquí miren la diferencia. David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Por algo Dios está dando instrucciones. Dios está accionando mientras David está obedeciendo. Mi hermano, tenemos que tener esta perspectiva en nuestras vidas. Deja que Dios obre, aunque tú creas que se está haciendo injusticia sobre tu vida. Deja que sea Dios el que se mueva, que sea Dios el que esté obrando. Porque entonces en su propósito, en su plan, en su dirección, tú vas a irte fortaleciendo y el enemigo se va a ir debilitando. Es que muchos se postulaban, pero a David no le corre prisa. ¿Se imagina la actitud normal de David? De hecho, ¿y estos quiénes crees que son? ¿Que no se dan cuenta que Saúl ya está muerto y que yo fui el que fui elegido? A ver, venga para acá. Órale, tenía un ejército
¿Se acuerda? Un ejército de lo peorcito. O sea, ¿te acuerdas? Los amargados, los oprimidos, que ahora ya son todos unos guerreros. Él podría decir, ¿sabes qué? Ejecútense de una vez a todos. Se callen la boca porque el rey soy yo. Y tenía un argumento válido. Dios lo mandó ungir. Pero él no le corre prisa, le pregunta a Dios. Le pregunta a Dios, ¿qué hago, Dios? ¿Qué haces tú, mi hermano, cuando tienes que tomar una decisión? ¿Qué haces? Que si tú eres como yo, le vas a estar preguntando una vez que decidiste y le vas a decir, ¿decidí mal, Dios? ¿Me perdonas porque la regué? Creo que tenemos que aprender de David. Aunque tengas todos los, ¿cómo dicen los pelos de la burra en la mano? ¿Cómo dice ese dicho? ¿No dice así? Sí sabes, no te hagas. Ahora no sabes. Aquí mi soplador, ¿no? ¿No dicen así? Bueno, aunque tengas todas las evidencias en la mano, aunque tengas todos los elementos decisivos y digas, estoy seguro que esto es lo correcto, y te digo, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya le preguntaste? Porque esto aprendemos de David. Ahora, tristemente, como todo ser humano, David tiene muchos aciertos, pero no es un hombre perfecto, también tiene muchos errores. Creo que David, uno de los errores que comete, que empieza a confiarse. En muchas ocasiones, mi hermano, buscamos la dirección de Dios en ciertas áreas, pero lo hacemos a un lado en otras. ¿Te has fijado? Le preguntamos de algo, pero en otro no le preguntamos. Aquí no, aquí yo ya, en esto no te preocupes, Dios, en esto yo puedo solito. Yo me encargo de esto, ayúdame acá, pero aquí no. Y creo que de alguna manera esto fue lo que les empezó a suceder a David. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Mira a lo que me refiero. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Sí, ahí está en Hebrón. Estamos hablando de que estuvo ahí 7 años y medio, ¿verdad? Y dice, su primogénito, Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Quileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 6 hijos en total. Debería decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Pues debe tener hijos, ¿no? ¿Qué tiene de malo tener hijos? Sí, pero con diferentes mujeres. Estamos hablando de 6 hijos con 6 mujeres diferentes. ¿Se da cuenta? Le está preguntando a Dios, ¿a dónde voy a tomar el trono? ¿Qué hago? ¿Qué pasos doy para reinar? Pero acá dice, esta chamaca me gusta, ven para acá. No le preguntó a Dios si debía tener una mujer o 6 mujeres. Y esas 6 no fueron las únicas. Falta inclusive, ¿se acuerda? La hija de Saúl, que ya era su esposa para este momento, nada más que no la tenía con él. ¿Se acuerda cuando tuvo que salir huyendo? Y ya la esposa le había sido dada por el papá a otro varón. Ya, en pocas palabras, estaba divorciado. Ese es uno de los lados oscuros de David. Inclusive tiempo después lo va a seguir persiguiendo esta debilidad. Porque además, ni qué decir de todas las concubinas que llegó a tener. Por si, yo no me explico, o sea, 6 mujeres, 7, 8, 9 mujeres y todavía unas concubinas. Yo digo, Dios santo, pues, ¿qué tenía en la cabeza? En nuestro tiempo diríamos, ese es un degenerado sexual. ¿Verdad que sí? O sea, yo creo que solo pensaba en eso. Digo, nomás piense. No, yo no le encuentro la lógica, ¿no? Y dice la historia, David llegó a tener más de 20 hijos. Ay, dicen, qué bonito tener tantos hijos. Sí, pero ¿sabes que los vas a cuidar? ¿Los vas a cuidar? Porque ahí, no sé, sigamos en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 1. Dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Pues yo creo que tenía hijos por todas partes. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Sí, cómo no, ¿y por qué no lo apoyaron? Además, Jehová te ha dicho, mire, el pueblo sabía y nunca dio la cara por David. Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel.
Versículo 3: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora sí, sobre todo el pueblo. Ahora viene la tercera unción de David. Ahora David ya es el reino de toda la nación, de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Era David, ya lo habíamos leído hace ratito, de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Se fija? Ya está ahora en Jerusalén, la capital del reino. Tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo el pueblo de Dios. Las cosas han cambiado favorablemente para David. Versículo 6, segundo de Samuel 5:6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Y por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Mire lo que dice: y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, el rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David, o sea, el palacio real. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. La prosperidad a todo lo que da. Pocos monarcas a lo largo de la historia de la humanidad han experimentado un increíble poder y prestigio como el que David llegó a tener. Pocos. Y ¿sabe qué? No siempre sabemos manejar muy bien el éxito. No siempre se puede. Es más, creo que a veces cuesta más trabajo manejar el éxito que el fracaso. Mi hermano, el fracaso y la carencia nos obliga a ser buenos planeadores, estrategas y administradores. Porque si solo tienes un peso, adminístralo bien. Pero cuando tienes 1,000,000 de pesos, aunque hay días que no los ganas, ¿qué importa entonces? De todas maneras siempre va a alcanzar. No sé si me doy a entender. Lo difícil para David es ahora manejarse, administrarse, comportarse, decidir en la prosperidad. Está experimentando una prosperidad que nunca había experimentado él. Eso es algo que no podemos perder de vista. Dios estaba con David, pero David era un ser humano propenso al fracaso. Pero por lo pronto David está experimentando la bendición esperada por años. Y podemos leer la Biblia y consultar a los expertos. Nos damos cuenta que la nación creció territorialmente. Dicen los expertos que la superficie del territorio de la nación creció más de 100 veces lo que estaba cuando tomó control que cuando estaba en control. 100 veces creció el territorio. Así que por cada metro cuadrado de territorio tenía 100 más. Fíjese nada más. Inclusive está reconocido David como haber establecido rutas de transporte, de comercio, que inclusive le permitieron conectar al pueblo con el resto de naciones del mundo de aquel entonces. Incrementó las riquezas económicas, o sea, la tesorería en forma increíble. Unificó al pueblo, pero ¿sabe cuál fue el ingrediente unificador? Un temor a Dios. Y me refiero a un temor, un respeto, un creer a Dios. Forjó un interés nacional en las cosas espirituales. No era un sacerdote, David era un rey, pero levantó el papel del sacerdote para que se le respetara al sacerdote en todo el reino. Destruyó ídolos, destruyó altares, santuarios que tenían edificados precisamente
Un hombre increíble, un gran estratega, un organizador, un planificador. Por si esto fuera poco, David era un hombre, un gran hombre de guerra, un caudillo. Ante todo esto nos quedamos acomplejados. Vemos a David en este momento y pudiera parecer un hombre perfecto. Y me pregunto, ¿existirá el hombre o la mujer perfecta? ¿Existirá? David era un ser humano y podemos decir, no. Parecía perfecto, parecía ideal, pero no existe. Y hubo en particular tres acciones o tres, diríamos como fracasos, por definirlos así, en la vida de David, importantes. Número uno, se involucró, y esto es una enseñanza muy fuerte para nosotros como papás. Se involucró tanto en los asuntos y los logros públicos y de gobierno que perdió el control de su familia. ¿Cómo poder controlar a sus hijos siendo un rey como lo era? No supo educarlos, no supo forjarlos. Después de tantas mujeres y tantos hijos y tantas responsabilidades, ¿cómo podría haberle hecho? Mire, 2 de Samuel 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas, más. ¿Viste? Nomás digo que ¿qué le parece? ¿Qué le pasa a este David? Y sus hijos, bien, gracias. Y concubinas y mujeres de Jerusalén. O sea, todo aquello que traía de Hebrón no le fue suficiente. Voy por más. Como dicen, sigue la mata dando, ¿no? Como dice el dicho. Dice que después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y nos da los nombres ahí que le nacieron, que es Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibnar, Elzúa, Nefec, y todos esos nombres medio raros, ¿verdad? ¿Y qué podemos observar en sus hijos? ¿Se acuerda? Inclusive ahora tiene hermanos que son medios hermanos. Sí, de por sí. Entre hermanos a veces hay discordias. Y digo a veces porque eso es en otras partes, yo sé que aquí no. Pero imagínense, medios hermanos. Y entonces tenemos, por ejemplo, a un Amnón que se enamora de su media hermana Tamar y la viola. Fácil. Y después dice, sácate de aquí, me das asco. Qué lindo hermanito. Y Salomón, que es el hermano directo, ese sí es hermano de la misma mamá, el mismo papá de Tamar. Entonces, ¿qué hace? Toma venganza. Ven, qué linda familia. Y David, todo un hombre poderoso, rey de Israel, gobernando con fuerza, prosperando, creciendo, fortaleciéndose como rey. Inclusive sabemos que Absalón tiene que salir huyendo porque mató a su medio hermano. Y después, ¿se acuerda? Se subleva en contra de su propio padre David. Imagínense, David tiene que salir huyendo casi descalzo de su palacio porque su hijo Absalón lo anda persiguiendo con ganas de matarlo. No cree que nada más hay para quitarle el trono. Inclusive cuando David está a punto de morir, David tiene por ahí otro hijo de los tantos, uno que se llamaba Adonías, y ese andaba queriendo usurpar el trono también. Qué linda familia. Y nada más le estoy dando unos cuantos, ¿sí? Y lo único que encontramos nosotros en la palabra de Dios es que David se enojaba. Ay, me enojo mucho por lo que hizo fulanito. Mi hermano, como papás, no basta que nada más digas, híjole, me da coraje que mi hijo esté haciendo esto. Miren lo que dice en 1 de Reyes 1:6. Lo voy a adelantar tantito, ahorita nos vamos a regresar a 2 de Samuel. Pero nos está hablando de este Adonías. Dice que su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Dice nada más. Nunca le llamó la atención. Y dice nada más, de alguna manera, nunca le entristeció. Nunca. Eso era todo. Como Elí, ¿se acuerda? ¿Por qué juzgó Dios al sacerdote Elí? Dice, porque tus hijos están haciendo mal y tú no les has estorbado. Jóvenes, a veces nuestros papás pueden parecer estorbos en nuestra vida. Amén, que así sea cuando te estén estorbando para
para que tú hagas el mal y que te estorben. Y papás, eso debemos, estórbale a tus hijos, mételes una zancadilla, pero que no se vayan al antro. Mételes una zancadilla, que no se vayan de vagos. Mételes una zancadilla, que no se vayan yendo a las fiestas y los amiguitos y las amistades por ahí, y que el cigarrito y la cervecita y la noche tarde. Mételes una zancadilla, estórbales, porque Dios dijo a Elí: no les estorbaste a tus hijos. Y Samuel cometió el mismo error, no les estorbó a sus hijos de hacer el mal. Y David parece que sigue el mismo patrón. No solo eso, número 2, David le dio rienda suelta a sus pasiones extremas y extravagantes, como lo acabamos de ver con tantas mujeres, tantas concubinas. Claro, David, mire, es que ¿sabe qué? Algo que Dios puso en nuestro diseño lo podemos encauzar para mal. ¿Sabe qué cualidad tenía David? David todo lo que hacía lo hacía de corazón. Lo malo es que debía limitarse con las mujeres, porque ahí se perdía. Pero todo lo hacía apasionado. Él era un apasionado. ¿Y se acuerdan un incidente en la vida de David con Betsabé? Se quedó David en casa en lugar de ir a la guerra y acabó pecando. Las pasiones de la carne eran la mayor debilidad del rey David. Gravísimos errores. Número 3 de sus acciones: se convirtió en una víctima de su propia autosuficiencia y orgullo. Se volvió vanidoso. Seguía teniendo ese corazón tierno y apasionado. Seguía buscando a Dios. Fíjese que no estamos hablando de que se convirtió en otro, ¿sí? No, seguía siendo el mismo David. ¿Se acuerda que manda a censar al pueblo? Y tú dices: ¿qué tiene de malo que haya censado al pueblo? Es que quiero saber cuántos seguidores tengo. No sabes cuántos, como si yo dijera: ¿cuántos miembros hay en nuestra iglesia? En muchas ocasiones entre pastores a veces esa conversación, ¿no? Ay, ¿eres pastor de cuál iglesia? Sí. ¿Y cuántos miembros tienes? Es la primera pregunta que te hace un pastor a otro. El que tiene iglesias chiquitas dice: no, es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Ay, sí. El único interés que David tenía era saber cuántos seguidores tenía. Y entonces podemos deducir, número 1, ninguna meta o anhelo es más importante en nuestra vida que edificar una familia cristiana. Ese debe ser nuestra prioridad. Ese debe ser número 1. Edificar una familia cristiana temerosa de Dios. Y nada es más importante y más necesario que una integridad auténtica. Vidas íntegras y buscando edificar nuestros hogares para Cristo. Pero sigamos con nuestra historia, porque si no aquí nos atoramos, se me acaba el tiempo. Cada vez que escuchamos, lógicamente, el nombre de David, vienen muchas cosas a nuestra mente. Por ejemplo, viene David y Goliat, ¿verdad? Viene Betsabé, viene aquel pastorcito que cuidaba ovejas, ¿no? O también un gran guerrero. O lo vemos también, un David, podemos pensar en Jonatán, su gran amigo. Pero mi hermano, no nos dejemos llevar por las apariencias. Recordemos lo que Dios le dijo a Samuel, allá en 1 Samuel 16, que le dijo: tú no te fijes, porque el hombre ve diferente de como yo veo. Dice Dios no mira lo de afuera, mira lo de adentro, mira el corazón. Y nosotros tenemos nuestra atención puesta en todos esos incidentes en la vida de David. Y yo me pregunto, así como decimos Rey David y vienen muchas cosas a nuestra mente, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que vendrá, por decir una cosa entre comillas, qué vendría a la mente de Dios cuando se nombraba a David? Digo, si pudiera pensar, porque digo, Dios no es que se le venga algo a la mente, pero así como si yo te digo David, dime lo primero que es Goliat, ¿no? David, Betsabé, ¿no? David, Jonatán, David, caudillo, no sé si me doy a entender. Puede venir mucho, y si le dijeras, a ver Dios, David, ¿y qué diría Dios? Encontramos un pasaje interesantísimo en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22. Váyase para allá, ahorita regresamos. 13:22 de los Hechos. Está Pablo predicando, está dando una narrativa histórica y está diciendo, quitando quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, mire cómo lo ve Dios: he hallado a David, el hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tú y yo podremos ver a Betsabé y decir: qué bárbaro, al esposo de Betsabé lo mató. Podemos ver los logros y decir: qué bárbaro, mató a Goliat. Hoy le perdonó la vida a Saúl. Pero Dios está diciendo: estoy viendo un varón conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le diga. Yo quiero que veas lo que a Dios le importa de nosotros. No sé, que a lo mejor dijeran: ¿qué piensas cuando dices Gilberto? ¿Qué piensas cuando dices Jorge? ¿Qué piensas cuando dices Raúl? ¿Qué piensas cuando dices Luis? O sea, ¿qué viene a tu mente? En la mente de Dios lo ideal es que dijera: varón conforme a mi corazón, porque va a hacer todo lo que yo le diga. Este debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. No sé, es lo que le llama la atención a Dios. No porque fuera un gran guerrero, no porque fuera un fiel pastor, no porque fuera un brillante rey. Un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón cuyo corazón late al ritmo de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, ya no sé ni cuántos años, tuvimos aquí la visita de un profeta que venía de allá de Panamá, y en una ocasión me dijo: ¿me permite? Estábamos en las oficinas y me dijo: ¿me permite lanzarle palabra profética de dirección? Me decía, no de predecir, me dice. Le digo: sí, dígame. Y Dios está diciendo: quédate tan cerca de mí, que puedas escuchar mi latir. Y no tiene idea, mi hermano, cómo dejó marcado en mi cabeza esa palabra profética. Y he cuidado, buscado. No quiere decir que lo he logrado siempre, pero he buscado decir: Dios, no escucho tu corazón. Y yo sé que no se ha alejado Él, yo me he alejado. Y continuamente estoy queriendo regresar, como recostarme en su pecho y escuchar su latir, para que mi corazón lata al mismo ritmo que el de Dios. Y Dios ha venido confirmando esta palabra profética en mi vida con muchas otras visiones y muchas otras ilustraciones, en donde veo confirmado esto: un varón cuyo corazón lata al ritmo de Dios, una mujer que su corazón esté latiendo al mismo ritmo en que late el corazón de Dios. Y claro, Dios no tiene un corazón físico como nosotros. Usted sabe a qué me refiero. Y para muestra del comportamiento de David, como dicen, para muestra un botón. Recordemos que en aquellos tiempos, en aquellos días, no había templo todavía. El centro de adoración no era en el creyente como ahora. Nosotros en el Nuevo Testamento con Cristo somos templo nosotros del Espíritu Santo. En aquel entonces era el tabernáculo. El tabernáculo era el centro de adoración. Y durante el reinado de Saúl, el énfasis en el tabernáculo se había perdido, se había enfriado, se había olvidado. Inclusive había llegado un tiempo en el que el arca había sido llevada por los enemigos, por los filisteos. El arca simbolizaba la presencia misma de Dios. Y por lo tanto, el arca era el lugar más santo de toda la tierra para el pueblo de Dios. El arca. Y al no tenerla, podemos imaginarnos el estado espiritual de toda la nación. Pero el corazón de David late al ritmo del corazón de Dios. Y entonces ese latido impulsa a David a recuperar el arca. Regrésese a 2 de Samuel, ahora en el capítulo 6, versículo 1. 2 de Samuel 6. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, celebrando gozosos el saber que el arca regresaría a casa. El arca, la presencia misma de Dios.
Era una caja de madera cubierta con oro y estaba lógicamente con una tapa. La tapa le llamaban el propiciatorio y ahí tenía 2 querubines extendiendo sus alas. Y por eso dice que habita entre querubines, ¿verdad? Porque simbolizaba ese propiciatorio, esa tapa simbolizaba algo que debe estar en el cielo. Dentro del arca estaba el maná, una vara de Moisés, las tablas que Dios le dio a Moisés de la ley. Y por fuera tenía el arca unos anillos, en cada esquina, anillos de oro. Eran hechos para que se metieran un barrote y entonces fuera cargada el arca por 4 hombres sosteniendo el barrote, 2 de cada lado, sin tener que tocarla, transportarla, porque era portátil el arca. Y aquí es en donde David tiene problemas. Era tanta su urgencia. Aquí fíjese curioso, en lo otro le pregunta a Dios y va al ritmo de Dios. Aquí está tan apasionado. A veces queremos hacer tanto por Dios y la causa puede ser noble, pero no estamos siguiendo las indicaciones de Dios en esto. Quiso llevar el arca lo más pronto posible y no se fijó en cómo había dicho Dios que debía ser llevada el arca. Para empezar, Dios nunca había dicho que el arca debía ser puesta en un carro nuevo, ni nuevo ni viejo. Esa no era la forma de transportarse. Esas no eran las indicaciones de Dios. Versículo 6, 2 Samuel 6:6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que es uno de los que andaban ahí, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Se iba a caer el arca. Era una causa noble. Se va a caer, ¿cómo le hago? La tengo que agarrar. Y le mete la mano al arca, ¿verdad? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Ahora, ¿qué tenía de malo tratar de que no cayera el arca? El punto está en que nada de esto hubiera sucedido si David hubiera hecho las cosas como Dios había dicho. Y las buenas intenciones no son suficientes. Decía aquel pecador, Marx, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Buenas intenciones no es suficiente. David tiene buenas intenciones. Qué bonito, quiere llevar el arca, es buena intención. Es buena intención, qué suave. Pero el fin no justifica los medios. Esa no era la forma en la que Dios había dicho que debía ser llevado. Y para Dios es tan importante que hagamos las cosas como Él ha dicho, ¿sí? Que actuó de inmediato sobre Usa. David reacciona, versículo 8. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Inclusive este entristecimiento en el texto original, algunas versiones dicen se enojó David. O sea, ese entristecimiento es medio molesto. Y entonces fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Hay alguien que se apellida Pérez? ¿No? Porque Pérez significa quebrantamiento, entristecido, ¿verdad? Enojado. ¿Cómo? Pero un varón conforme al corazón de Dios no significa que era perfecto. Significa que era sensible. Significa que cuidaba los detalles. Y también significa, cuando tienes un corazón conforme al de Dios, significa que reconoces cuando estás mal, cuando te equivocas. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo? Ya se empezó a preguntar. Me imagino que a lo mejor se fue a documentar, a ver cómo dijo Dios. Se da cuenta que Usa no era levita. No usaron los anillos de oro. No usaron los palos para cargar sobre los hombros. Detalles que Dios había dado. Mi hermano, tenemos que poner atención en los detalles de Dios. Si están aquí es por algo. ¿Para qué está esto? Por algo está ahí. Es que por algo está ahí. Y por algo decía Dios cómo debía ser llevada el arca, y Él quería que así fuera. Es el deseo de Dios. No es para que tú y yo lo cuestionemos. No es para que lo minimicemos o lo maximicemos. Por eso se dan las religiones equivocadas. Porque quieren corregirle, ponerle o interpretar el deseo de Dios. Debemos poner los detalles, atención en los detalles. Versículo 10, inclusive, ¿qué fue lo que hizo David? Está medio desanimado y dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom el geteo. Ha dicho: aquí, ahí déjenla, no le muevas, vámonos de aquí antes de que se muera otro. David reconoce que no hizo bien la tarea de investigar y conocer
lo que Dios había dicho antes. Versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y después de 3 meses, versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y yo me pregunto, ¿por qué cambió de opinión David en 3 meses? Primero dijo: no la muevo, hay que se quede. Y 3 meses después ya la movió. ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Y sabe qué? Es lo que me gusta de los pasajes paralelos. Este incidente lo encontramos en Primero de Crónicas capítulo 15. Es que adelántese, está Samuel y luego Reyes y luego Crónicas. Primero de Crónicas capítulo 15 versículo 1. Mire, aquí nos complementa lo que está sucediendo, porque acá nomás nos dice: no la quiso llevar y después la llevó. Es todo lo que nos dice Samuel. Pero Crónicas nos dice que hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Fíjese, se está preparando y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿De dónde sacó eso David? Ahora sí, David había aprendido una lección: no minimices ni hagas un lado los detalles del deseo de Dios. Lo que está. Dice: porque a ellos, a los levitas, ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y el pasaje continúa aquí diciendo cuántas personas escogió David de cada familia de levitas. Más de 800 personas levitas quedaron involucradas, levitas alrededor del arca, dándole la importancia que Dios en el Éxodo le había dado al arca. Y puros levitas, nada más levitas. Versículo 12, Primero de Crónicas 15:12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Mire, ¿de dónde está sacando David todo esto? Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, según su deseo, según sus requisitos, según sus recomendaciones. Ahora David está poniendo atención a lo que Dios quiere. David ya está poniendo atención a lo que Dios había dicho. Y eso es lo que importa para ti y para mí, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y por eso es importante que conozcamos la palabra. El problema, ¿sabes qué, mi hermano? Es que no todos queremos pagar el precio de buscar el deseo de Dios en nuestra vida. Se requiere. Es más fácil usar una carreta o idear nuestra propia manera de hacer las cosas, pero no queremos tomarnos el tiempo de saber cómo quiere Dios que hagamos las cosas nosotros. Porque como le digo, si Dios decidió dejar algo por escrito, es porque vale la pena, porque para Él es importante. No será para ti y para mí, para Él sí lo es. Si no, no lo hubiera puesto. Si no, no lo hubiera puesto. Si Él dejó por escrito, es importante, y entonces debe ser también importante para nosotros. Regresemos para ir concluyendo, ya se me acabó el tiempo, a 2 de Samuel 6, versículo 13. Cuando estamos haciendo las cosas conforme al deseo de Dios, vamos a ir más allá del deseo de Dios. Cuando Dios nos dice que le alabemos y estamos en buscando su deseo, le vamos a adorar todavía más del simple requisito. Cuando los que llevaban el arca, 2 Samuel 6:13, habían andado 6 pasos, 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. David está cuidando cada detalle, asegurándose de ir conforme al deseo de Dios. Y finalmente llegaron con el arca a Jerusalén. Y mira lo que hacía David, versículo 14.
David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Se parecía a cuando transportaban el arca en el éxodo en el desierto. Cuando hacemos las cosas inclusive como Dios ha dicho, cuando hacemos las cosas obedeciendo, se produce un gozo en nuestra vida. ¿No te ha pasado? Nos llena de gozo, de satisfacción. Cuando hacemos las cosas como Dios desea y nosotros nos gozamos porque tenemos esa libertad. A los que no tienen esa libertad, en lugar de gozarse, se van a molestar. A algunos les va a incomodar que tú estés gozoso por estar haciendo lo que a Dios le agrada. Se van a incomodar. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Pero David sigue gozándose. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cada quien se va a su casa, David también. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo, ¿se acuerda que ya lo vimos cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera? Mucho sarcasmo. ¿Cómo hiere el sarcasmo? ¿Te has fijado? ¿Cuánto daño podemos hacer hablando mal? Pero David en ese momento está bien ubicado. Está bien ubicado porque se acercó a buscar el deseo de Dios. Sabe que esto es lo que Dios desea. Versículo 21. Entonces David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe. ¿Se acuerda que veíamos? Tú estás viéndome como rey, pero yo soy príncipe. El rey verdadero es Dios. ¿Se acuerda? Esto es un ejemplo de humildad. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ya habíamos platicado de esto, ¿se acuerda? David tiene una perspectiva en este momento, porque cuando empezamos a buscar el deseo de Dios, nuestras prioridades, nuestros propósitos y metas empiezan a alinearse. Está bien ubicado y dice: espérame, Mical, estás malentendiendo. Hay nada más un solo rey sobre el pueblo, y ese rey es Jehová de los ejércitos. Y yo solo soy un príncipe. No malentiendas, Mical. Qué bien ubicado está. Soy príncipe, no soy rey, porque Dios es el verdadero rey. ¿Cómo aprendemos de la vida de este hombre, verdad que sí? Tantas cosas que podemos ir, y yo quiero invitarte a que lleves todo esto en tu corazón durante esta semana, porque es tanto lo que podemos aprender de este varón, que si no lo repasas o no lo recuerdas, puedes omitirlo. Y Dios por algo lo dejó escrito, estos detalles, porque Dios es un Dios de detalles y nos ha detallado su deseo. Salgamos con este deseo de buscar el deseo de Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias, mi Dios, por la vida de este varón que nos enseña. Aprendemos tanto de lo que tú buscas, de lo que tú deseas. Perdónanos, Padre, por haber pensado solamente en nosotros. Y ayúdanos, Dios, a preguntarte cada paso que demos antes de darlo, a
buscar, Señor, en tu palabra, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, cómo quieres que las cosas sean hechas, qué quieres que hagamos, para que entonces podamos caminar en ese deseo, gozándonos, sabiendo que ahí vamos en tu camino, Señor. Así guía a tu pueblo, mi Dios, en esta semana, llenándoles de tu presencia, de tu favor, de tu bendición, en donde quiera que estén, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para entonar este último canto al Señor. Amén.